Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Ya sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones del Perú proclamó finalmente, y bastante después de que el periódico ABC y algunos otros periódicos conservadores españoles cometían el error de proclamarlo mucho antes, al marxista, al chavista Pedro Castillo como presidente electo del país hispanoamericano para el periodo del 21 al 2026. Aquí ya entrevistamos a Diego Acuña, este periodista que desveló que este presidente actual es un desventurado intelectual incapaz de definir conceptos económicos elementales, pero que sin embargo tuvo la rapidez ya de comenzar con la represión periodística, mandando al fiscal abrir una investigación penal contra algo surrealista, contra los periodistas de Willax, Philip Butters, Enrique Adolfo Luna, Victoria Muñoz y Beto Ortiz, con quien estamos esta noche, por conspiración para sedición y grave perturbación para la tranquilidad pública, por denunciar el fraude electoral que obviamente ha ocurrido en Perú. Vamos a hablar ahora mismo con Beto Ortiz. El otro día dieron una rueda de prensa muy valiente, muy alejada de lo que el periodismo rojo caviar nos tiene acostumbrados también en España, esos periodistas que son la correa de transmisión de los partidos políticos, que presumen de comer con los políticos en lugares privados y que han destapado conversaciones mantenidas entre un director de un grupo radical islámico, Eduard Quiroga, y Vladimir Cerrón, el hombre que realmente está detrás de Pedro Castillo, entre otras muchas cosas. Pero todo eso nos lo va a explicar ahora mismo Beto Ortiz. ¿Cómo estás, Beto? Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy listo para contarte toda la historia de lo que está pasando en mi país. Bueno, la verdad es que independientemente de que desde este canal ya a nivel nacional os pongamos como ejemplo de lucha de honestidad periodística, tan lejos de la profesión tomada casi exclusivamente por el rojerío caviar, tan fanático, tan que siente esa pulsión casi sentimental por el comunismo político, y vosotros rompéis con todo esto y comenzáis a denunciar una serie de irregularidades, no solamente electorales, sino también de corruptelas del gobierno del presidente todavía actual, si no me equivoco, el señor Vizcarra, y todo lo que ocurre después y que demuestra que en Perú ha habido, en efecto, un fraude electoral. Bueno, nosotros cambiamos con tanta velocidad de presidentes que yo mismo no estoy seguro quién será el presidente hoy, porque ya nos convertimos en una republiqueta bananera, ya damos vergüenza y damos risa y damos pena todo al mismo tiempo. Tú acabas de decir que Martín Vizcarra es el presidente y a pesar de que formalmente no lo es, yo podría darte la razón, porque todo este andamiaje del fraude ha sido matemáticamente planificado por Martín Vizcarra. El presidente en ejercicio se llama Francisco Sagasti, pero ese señor es una anécdota. Podría ser también el Pato Donald, da lo mismo, porque estamos todos los peruanos en manos de esta mafia comunista internacional, que no te tengo que explicar a ti cómo funciona, porque lo conoces en carne propia. Y desgraciadamente, desde que en el año 2016 la izquierda consiguió que se eligiera a un financista, a un derechista como Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido representante de banqueros y que ha sido parte de la banca internacional, fue presentado como el candidato de la izquierda, solamente porque había que impedir que Keiko Fujimori llegara al poder. Entonces, en el 2016, los partidos de izquierda radical, con Verónica Mendoza a la cabeza, apoyaron a quien era poco menos que el abanderado del imperialismo yanqui, Pedro Pablo Kuczynski, una persona que tenía la nacionalidad estadounidense, una persona que representaba la defensa del gran capital. Alucinante, pero la izquierda se plegó a él, con la única finalidad de impedir y cerrar el paso a la candidata Fujimori.
Luego de eso, lo que ha venido ha sido un cuesta abajo en nuestra rodada y siempre pensamos que ya llegamos al fondo, pero desgraciadamente siempre hay más abajo. Kuczynski cayó en medio de un escándalo de videos en los cuales se canjeaban apoyos en el Congreso por no vacar al presidente de la República. Martín Vizcarra, que era un presidente regional con gravísimas acusaciones de corrupción, era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Estratégicamente se había replegado en una embajada en Canadá, esperando que su plan siniestro se desplegara para regresar con gloria y ponerse la banda presidencial. Fue desde el comienzo un conspirador, fue desde el comienzo un traidor, que lo único que hizo fue infiltrarse como un alien, como un cáncer dentro del movimiento de Kuczynski para hacerlo implosionar. Cuando Kuczynski cae en desgracia, traicionado por los mismos izquierdistas que lo encumbraron, Vizcarra se convierte en el presidente transitorio, en el presidente suplente, y comienza a dinamitar las instituciones para poner en la cabeza de cada una de ellas a un comunista. Entonces, disuelve el Congreso con el aplauso de la prensa caviar, que en ningún momento llaman a esto, como se llama aquí en la China, golpe de Estado. Se cuidaron de decir que esto no era un golpe porque estaba en la Constitución, que estaba todo bajo control, porque como ocurre en muchos países, el Congreso estaba muy desprestigiado y la gente estaba feliz de que cierren el Congreso. Entonces lo aplaudieron, lo vitorearon, sus índices de popularidad con la ayuda de la prensa caviar se dispararon a unos niveles increíbles y Vizcarra se convirtió en un rockstar, se convirtió en una estrella, todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo aplaudía y solamente algunos pocos disidentes, aguafiestas, decíamos, cuidado con esto, esto es un golpe de Estado, esto no está bien, pero Vizcarra siempre se salía con la suya. ¿Qué consiguió? Consiguió que todo el aparato del Estado, todas las posiciones estratégicas estuvieran en manos de comunistas. En este punto, la Fiscalía de la Nación o Ministerio Público está en manos de comunistas. El Poder Judicial del Perú está en manos de comunistas. El Jurado Nacional de Elecciones, que decidió esta elección absolutamente tramposa, está en manos de comunistas. Obviamente ganó un comunista. Y todos los entes electorales, como el Registro Nacional de Identidad o la Organización Nacional de Procesos Electorales, están absolutamente infiltrados y tomados por el comunismo. ¿Qué otro desenlace podíamos esperar de esta elección totalmente tramposa desde el inicio? El fraude estaba cocinado desde el inicio. Han tenido la asesoría de los grandes expertos latinoamericanos del fraude electoral, que vienen, por supuesto, desde Venezuela y desde Cuba, con su software, con su know-how, con su experiencia, para torcer la voluntad popular. Este señor Pedro Castillo, como bien sabes, no existía. Era simplemente un revoltoso, era simplemente un profesor mediocre de provincia que llegó a Lima para hacer camorra, para hacer huelga, para tirarse abajo el año escolar en el año, me parece que 2019, si no me equivoco, o 2018, no estoy seguro, pero se convirtió en el líder sindical de los profesores. ¿Y sabes contra qué protestaba? No protestaba por demasiadas horas de trabajo, ni protestaba porque les pagaran mal. Protestaba porque iban a evaluar la calidad de los profesores de los colegios del Estado. Eso les parecía una afrenta, ¿no? Como son conscientes de su mediocridad, que además salta a la vista cada vez que él abre la boca, entonces protestamos para que no nos evalúen y no se den cuenta que somos unos profesores de quinta, que somos unos profesores mediocres. Y esa era la razón de la protesta. Es decir, ¿qué ejemplo le daban estos profesores a sus alumnos? Que cuando el Estado decide evaluarlos, salen a las calles a quemar todo, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y ese fue Pedro Castillo, y ahí nació a la vida política, de esta manera tan cuestionable. Ahora hablaremos de quién es el presidente de la JNE, del Jurado Nacional Electoral, Junta Nacional Electoral, porque vosotros también desvelasteis el pasado de este sujeto. Has hablado de esas élites hispanoamericanas que se cuecen en el Foro de Sao Paulo
para quien el Grupo de Lima, que encabeza el Perú, que da nombre el Perú, ha sido muro de contención, esa élite que es encargada de expandir el terror comunista no solamente en Hispanoamérica, sino en Occidente, en España, en el resto de Europa y en Estados Unidos, de donde cobra también José Luis Rodríguez Zapatero, de quien es discípulo el actual presidente de España. Y te está refiriendo a estas revueltas. Has hablado de Kuczynski, por eso lo he recordado. Yo leí que Kuczynski fue acosado en 2017 por esas revueltas, esas columnas que lideraba Pedro Castillo de sindicatos de profesores, cuando ya era afín o ya se le vinculaba con el Movadef. El Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso, lo que aquí sería Bildu, equivalente al brazo político de la ETA, gracias a la cual gobierna también el socialismo, el comunismo, Podemos y el Partido Socialista en España. Son procesos muy parecidos, donde la Fiscalía también ha sido tomada por una exministra de Justicia y militante del Partido Socialista aquí en España, Dolores Delgado. Son procesos los que se están viviendo en Perú, en Hispanoamérica, exactamente iguales desde el punto de vista de lo que se podría estar viviendo en España o en el resto de Occidente? Yo creo que esto es parte de un gran plan internacional. Creo que cada paso que se ha dado en el Perú para destruir las instituciones democráticas tenía como objetivo lo que acabamos de ver. He olvidado un detalle importante, y es que el expresidente Martín Vizcarra, hoy vacado e inhabilitado por haber cometido la grosería de vacunarse a espaldas del pueblo y usar las vacunas del pueblo, palabrita que tanto les gusta, para vacunar a sus familiares, a sus choferes, a sus empleadas domésticas, ellos y sus ministros y sus viceministros y toda esta élite que, como es obvio, les importa un pepino al final la salud popular. Este Martín Vizcarra propuso un referéndum con el cual consiguió varias cosas. Consiguió primero que los congresistas no se reelijan, con lo cual dinamitó, por supuesto, los cuadros políticos que podían hacerle frente, porque las personas que han estado en el Congreso 5, 10, 15 años y tienen gran experiencia política, podían perfectamente ser un muro de contención, pero él acaba con la reelección congresal, con lo cual se asegura que las personas que llegan al Congreso son nuevas e inexpertas y tienen un Congreso débil, endeble o caótico como los que ha tenido después. Y la otra cosa que él desactivó fue el Consejo Nacional de la Magistratura, que era el ente máximo que regía sobre los jueces y fiscales en el Perú. Lo desactivó con una serie de cortinas de humo, de gran corrupción, satanizando a los jueces y fiscales que estaban en ejercicio, y creó una nueva Junta Nacional de Justicia, que por supuesto está en manos de la izquierda. Entonces, estamos cercados por todos lados. A donde voltees la mirada, va a haber un rojo defendiendo a los rojos. En cualquier institución importante, en cualquier cabeza de los tres poderes, lo vas a tener. Entonces ya los hemos dejado avanzar tanto, apropiarse de la cultura, apropiarse de la literatura, apropiarse del teatro, apropiarse de las artes. Se han infiltrado hasta en la gastronomía peruana, que es tan famosa y tan importante. Se han infiltrado en la Iglesia Católica, porque el arzobispo de Lima es un gran caviar, ¿no? Se han infiltrado en cada una de las instituciones y ya estamos en un punto en el cual no nos dimos cuenta y teníamos un cáncer terminal, una metástasis que ya no se puede contener, que ya invadió todo el cuerpo del Estado, que ya se ramificó de todas las maneras posibles. Y como bien dices, esto no hubiera sido posible sin el apoyo, la asesoría, el respaldo y seguramente el dinero del Foro de Sao Paulo, de los entes comunistas internacionales, porque finalmente la persona de Pedro Castillo no es más que un monigote, no es más que un muñeco que han puesto ahí
para manejarlo desde el poder comunista, chavista, internacional. Han puesto a la figura seguramente entrañable del profesor campesino con el sombrerito, ¿no? Que llega a la votación a caballo, a pesar de que no sabía cómo diablos se dominaba el caballo, ¿no? El sindicalista, el rondero. Es muy importante este imaginario del rondero porque en el Perú el rondero es como el vigilante, ¿no? Es la persona que vela por la tranquilidad del pueblo, que cuida su seguridad, que expulsa a los avijeros, que expulsa a los intrusos, que castiga, ¿no? Incluso las infidelidades. ¿Ah? En la cultura andina, el rondero es una figura tan respetada que si los ronderos deciden que tú te has portado mal, que tú has sido infiel a tu marido, que tú has sido una mala madre, que tú no has ido a la misa, perfectamente te pueden cortar el pelo, te pueden rapar o te pueden azotar en la plaza de armas, y eso está muy bien porque los ronderos son los sabios del pueblo. Entonces, ahora que ya tenemos a un rondero presidente, también están proponiendo a algunos ronderos ministros que se encarguen de vigilar y castigar, que es algo que los comunistas hacen tan bien. Entonces, han propuesto, por ejemplo, a un ministro del Interior rondero, ¿no? Vamos a ver, pues, si finalmente la lucha contra el narco, la lucha contra el terrorismo, la va a poder llevar a cabo una persona que se ha encargado en su pueblo natal de espantar a las personas que roban ovejas, ¿no? Me parece que es una pesadilla delirante, pero es tan delirante que a veces tiene visos de tragicomedia, ¿no? Bueno, es terrorífico también porque detrás de lo que tú dices y para el que nos esté viendo y sea español y crea que lo que pasa al otro lado del Atlántico no le importa nada, oigan, me parece que lo que están escuchando es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí. Las presiones del Partido Socialista y de Podemos al Poder Judicial, los insultos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo diciendo que es fascista, todas estas historias, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que rige a los jueces. Todo esto es el mismo proceso exactamente. Y tú estabas hablando de ese culto al aborigenismo, que es otro disfraz del comunismo, como lo ha sido el culto al medioambientalismo, el culto al feminismo y todas estas historias. Que son coartadas, ¿no? Claro. Ojalá fueran auténticas. La izquierda acá se ha vendido como la gran luchadora por la ecología, por las mujeres y por los homosexuales. Mira qué gracioso. Yo soy gay y todos los ataques que vienen desde la izquierda son ataques homofóbicos, ¿no? Y me da mucha risa que la gente pueda pensar que la izquierda va a defender los derechos homosexuales cuando en todos los países comunistas los homosexuales hemos sido perseguidos, encarcelados, torturados, silenciados, y las declaraciones públicas de los grandes tótems del comunismo internacional siempre han sido absolutamente homofóbicas. Anda a ver lo que decía Salvador Allende de los homosexuales. Eso se cura con trabajo, ¿no? Sí. Lo que decía Fidel Castro. El Che Guevara fue un gran homofóbico. ¿Nunca te pusiste una camiseta del Che? Seguramente cuando era joven, ¿no? ¿Qué tal estúpido? Seguramente, ¿no? Como quien se pone una camiseta de Kurt Cobain. Pero sí, claro, han trabajado muy bien sus símbolos, sus íconos, y a nivel simbólico trabajan de una manera muy sistemática. Yo anoche entrevistaba a un almirante de Marina, el almirante José Cueto, que ha sido elegido congresista. Y le decía, oiga, almirante, ¿no le parece que denunciarlo a usted por sedición, porque está junto conmigo y con mis colegas periodistas, metido dentro de la misma bolsa de la acusación por sedición? Y le decía, ¿no le parece que ser acusado de sedición por los sediciosos a los que usted, como marino, venció a inicios de los años 90, tiene un poder simbólico muy fuerte? Es decir, los terroristas le están diciendo terrorista al almirante de Marina que contribuyó a terminar con ellos, a acabar con esa plaga. Entonces ellos le dan la vuelta a la historia y ahora son los guardianes del orden que deciden quién es sedicioso. Y fíjate tú, qué casualidad, dos almirantes de Marina
no hay nada que los terroristas odien más que a la Marina, porque Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, y Víctor Polay Campos, el cabecilla del MRTA, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, tan grato al hoy presidente Sagasti que él le pidió autógrafos cuando fue rehén en la residencia de Japón, ambos están presos en la base naval del Callao. Quienes lo tienen apresados y quienes se encargan de que no se escapen esas ratas de ahí son los marinos. Y fueron los marinos los que presentaron a estos criminales, a estos genocidas, en jaulas, con unos trajes a rayas como lo de los chicos malos de Walt Disney. Y esa imagen quedó en nuestras mentes para siempre, en jaulas, como fieras, como bestias. Es que eso es otra cosa que sucede también y que tenemos en común. Vosotros con Sendero Luminoso y Vladimir Cerrón, el Movadef, la pulsión de la izquierda por los terroristas, una pulsión casi carnal, también de los medios de comunicación que se dedican a hacer pedagogía de normalización por orden política y por afición, por sentido de pertenencia también. En España ocurre con la ETA normalizada y su partido político legalizado. En Colombia sucede lo mismo. Y sin embargo, los fascistas siempre son los que les combaten. Sí, claro. Es el único argumento que tienen, ¿no? Empezar a llamar facho a todo el mundo. Ellos se han empeñado durante décadas en crear una narrativa que suaviza los crímenes del terror, ¿no? Entonces, no hubo terrorismo, hubo un conflicto armado interno, ¿no? Producido por las contradicciones del sistema, ¿no? Y la injusta distribución de la riqueza, porque la propiedad privada es un robo, bla, bla, bla. Entonces, con eso justifican el asesinato cruel, sanguinario, de miles de peruanos, de miles de nativos ayánicas, de miles de maestros, de dirigentes populares, de sacerdotes, de niños, de mujeres, que fueron asesinados de las formas más creativamente salvajes que uno puede imaginar, porque Sendero Luminoso y el MRTA mataron a personas a machetazos, mataron a personas a pedradas, mataron a personas reventándolas con dinamita. Y eso hizo Sendero Luminoso, y eso hizo el MRTA, que secuestraba empresarios y los ponía en tanques de agua en los cuales no podían ni siquiera ponerse de pie durante meses, ¿no? Y esas personas, si no acababan muertas, acababan locas y dañadas para toda su vida. Pero ahora eso es romántico, ¿no? Eso es admirable. Y el ejemplo mejor de esta nueva narrativa es un museo que se llama el Museo de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, ¿no? El lugar de la memoria. Tú entras allí y, claro, sales convencido de que los militares y los policías son unos villanos, ¿no? Sanguinarios, malditos, y los pobrecitos terroristas son unos indiecitos bucólicos, unos campesinos de postal, ¿no? Que fueron víctimas de la represión cruel y salvaje del Estado. Y eso se le enseña a nuestras nuevas generaciones en los colegios, porque ellos controlan la educación, en las universidades más caras y más exclusivas de Lima, lo cual es increíble. Yo estudié en una universidad que era conocida como una universidad pituca, es decir, una universidad de niños ricos, pija, exacto. Cheta. Bueno, ahora hay universidades más pijas que la Universidad de Lima, pero yo fui a esa universidad sin ser un pijo, con mucho esfuerzo de mis padres. Mi madre era maestra, mi padre era visitador médico, no sé cómo hicieron para pagarme esa universidad. Y a esa universidad yo fui para que una cantidad de antropólogos, una cantidad de sociólogos comunistas, una cantidad de escritores rojos me enseñaran a ser un rojo, ¿no? Y esto pasa, este adoctrinamiento pasa en las universidades más caras y más exclusivas de Lima. Entonces tenemos generaciones enteras de gente que tiene una posición media o media alta, pero que tiene culpa, que se siente mal, que siente que sus padres le robaron a los pobres, ¿no? Y van por la vida con ese discurso porque es lo que se lleva, porque es lo cool, ¿no? Porque, como bien dices, está bueno tener el Che Guevara en la camiseta, ¿no? Está muy bien visto. Entonces, han hecho su trabajo durante décadas y finalmente están cosechando los resultados
Mientras que los que no somos de izquierda, ¿no? Los dejamos avanzar poquito a poco, no nos dimos cuenta, nos distrajimos y ahora que hemos abierto los ojos, ya estamos en sus manos. Bueno, algunos, tú no. Y oigan, yo también que tengo que vender un poco mi libro, yo tampoco. Es decir, todo eso que tú estás contando, la perversión del relato, en el que al exterminio de una parte de la población, la minoritaria, a la otra, la que mataba y la que no tenía más remedio que dejarse matar o ser asesinada, ahí no habían guerras, ahí había exterminio, no habían dos partes armadas. Y eso se lo regaló, además de la educación, obviamente los compañeros de profesión, los periodistas. Absolutamente. Yo creo que hay una diferencia abismal entre la compañera, la corresponsal de la ABC secuestrada el otro día en Cuba, en esta represión de las fuerzas castristas, y hay una diferencia muy grande entre la misma, con una corresponsal de la ABC en Perú que se llama Paola Ugarte y que se encarga a negar los Ugarte, se llama, ¿no? Ugaz, perdón. Sí. Se dedica a negar los vínculos más que evidentes, porque se pueden demostrar, y vosotros lo habéis hecho, entre Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Sendero Luminoso y la otra banda de donde... Exactamente, donde por cierto, también Castillo fichó a una excongresista que ahora es asesora de un tema de medio ambiente. A todos les preocupa el medio ambiente, a todos los rojos les preocupa el medio ambiente. Yo te cuento un poco cómo es que estos caviares de izquierda se infiltran incluso en medios que evidentemente no son de izquierda, como el diario ABC. Pues, desgraciadamente, ahí tuvo buena parte de la culpa nuestro querido y admirado Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, que por hacerle un favor a su hija Morgana, que le pidió un trabajito para la amiga fiel que la acompañó a la entrega del premio Nobel y le cuidó a los nenes mientras ella podía acudir a la ceremonia, pues Mario gestionó este trabajito para doña Paola Ugaz, que es una gran propagandista del comunismo en el Perú. Entonces, es alucinante que trabaje para ABC, pero eso fue un milagro de San Mario Vargas Llosa. Y en el caso del país, pues tienen a una comunista todavía más furiosa, a la que yo conozco perfectamente porque fue mi compañera de carpeta en la Universidad de Lima, en la pija Universidad de Lima. Jacqueline Fox, la corresponsal del país, usa cada uno de sus despachos para propagandizar el comunismo y para enlodar y hundir en el fango a cualquier enemigo que se le presente en la política peruana. Entonces, yo creo que Pedro Castillo tendría que nombrarlas por lo menos embajadoras o ministras, ¿no? En agradecimiento por el gran trabajo proselitista que han hecho, el gran trabajo de propaganda que han hecho, disfrazándolo de corresponsalía, porque lo que hace Paola Ugaz y Jackie Fox no es periodismo, es propaganda comunista y cualquiera se da cuenta de eso. Así que yo espero que las pongan de embajadoras, ¿por qué no? En Madrid o si es más lejos, mejor. Es exactamente lo mismo a lo que sucede en España, exactamente lo mismo. Soy muy pesada, pero realmente es así. Ahora, la parte positiva. Llegáis vosotros, aparece Willax. Yo he escuchado, he visto un par de veces esa rueda de prensa, que debería de ser un ejercicio para muchísimos profesionales que hay, ya no en Perú, sino en España, y habéis desvelado cosas que realmente están ahora a disposición de todo el mundo. No es opinable que habéis publicado conversaciones mantenidas entre Ewar Quiroga, el director de ese grupo radical islámico, y Vladimir Cerrón, donde reveló cómo iban a hacer el fraude. Eso es. Quiroga es importante porque te cuenta en el pasado, vamos a hacer eso, vamos a capturar las mesas, vamos a llegar más temprano, vamos a hacer esto y lo otro, y vamos a impugnar los votos. Toda la mecánica
la recita como una lección y es exactamente lo que se cumplió. Pero ¿tú crees que hubo alguna reacción en el Perú de alguna autoridad, de algún fiscal? Nada, nada, porque están todos alineados. También es parecido a lo que sucede aquí. Y luego también demostráis el pasado de este sujeto que preside el Jurado Nacional Electoral. Y esa es la razón por la que yo estoy denunciado por sedición, imagínate tú. El haber investigado a Jorge Luis Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, haber demostrado que fue un militante marxista, leninista, maoísta en la universidad, que fue un abogado defensor de terroristas, disfrazándose de un catequista o un abogado que hace trabajo pastoral, ¿no? Porque trabajaba para una de estas clásicas ONG comunistas que se cuelgan la cruz para tratar de maquillarse, ¿no? Se llamaba CEAS, era algo como Comisión Episcopal de Acción Social. Estando ahí, Jorge Luis Salas Arenas defendió terroristas y luego se convirtió en juez y absolvió terroristas convictos y confesos que habían cometido crímenes, que habían asesinado con sus manos. Él lo dejó ir. Con esos antecedentes, lo nombran presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Adivina quién va a ganar. Estaba cantado. Bueno, Estaba cantado desde mucho antes que esto iba a suceder. Nuestro ministro del Interior, un juez, reputado juez anteriormente y puesto por la derecha en su momento en el Consejo General del Poder Judicial, ahora es famoso por acercar a etarras al País Vasco, a su casa. El gobierno español acaba de indultar a golpistas sentenciados por perpetrar un golpe de Estado en 2017 en España. Es que todo lo que me estás diciendo es absolutamente clavado. Y déjame decirte, para seguir enlazando las dos realidades, que muchos periodistas se han ido a vivir a Madrid, ¿no? Con ingresos cuyo origen se desconoce, ¿no? Porque son periodistas que acá tuvieron un éxito relativo, no son grandes estrellas del periodismo peruano, sino son periodistas que les fue bastante bien, que publicaron sus libritos y la gente más o menos los conoce, pero viven allá, ¿no? Nadie sabe siendo qué, ¿no? Ni de dónde vienen los fondos para vivir en Madrid. Y desde allá hacen un trabajo de propaganda política permanente, constante. Gracias a las redes sociales, ellos pueden desde allá editorializar, ¿no? Y pontificar sobre el bien y el mal, pero están cómodamente instalados allá y obviamente recibiendo la plata, el dinero con el que viven del Perú. ¿Desde dónde? Pues auspicios de publicidad estatal, que siempre son jugosos, ¿no? Sus blogs tienen, por ejemplo, la publicidad del Jurado Nacional de Elecciones. Mira, qué suerte, ¿no? Entonces ellos enseñan a votar, ¿no? A votar bien. Se dan la gran vida ya y influyen mucho, sobre todo en la gente joven, ¿no? Porque hablan con un lenguaje juvenil, porque aparecen en sus enlaces con unos muñequitos de los Avengers o de Dragon Ball, ¿no es cierto?, atrás. Sí, y entonces calan mucho en la gente joven y son profesionales de la propaganda política pagados desde el Perú. Para votar bien a muchos habría que mandarles a Caracas un año y después, si no se le ha pasado la enfermedad roja en la cabeza, meterlos a un psiquiatra y quitarles el derecho al voto. Perdóneme, esto no lo dice Beto Ortiz, esto lo digo yo, por supuesto. Yo creo que ya un año sería demasiada crueldad. Yo creo que basta con un mes. No aprenderían, volverían a caer, créeme, y ya basta de padecer las consecuencias de esta gente, ¿no? Si el partido político Podemos, Pablo Iglesias, llegaron como periodistas, salieron de la Complutense, la dictadura iraní les puso una televisión, se hicieron todos periodistas y luego se descubrió que Maduro les metió 7 millones de euros a través de una fundación llamada Fundación CEPS para expandir, para implementar fuerzas políticas chavistas y para asesorar en su momento a Chávez de cómo meter a periodistas disidentes en la cárcel, ¿no? Esto es lo que ha llegado a presidir actualmente en España. O sea, que el drama
bastante parecido. Quiero contarte algo que creo que es relevante, y es que en noviembre del año pasado, cuando Martín Vizcarra es vacado, cuando es sacado de la presidencia, es decir, el suplente es suplido a su vez, ¿no? En esta sucesión medio farsesca de presidentes que hemos tenido en los últimos años. Y de acuerdo a la Constitución, quien asume el gobierno transitorio a la caída del presidente es el presidente del Congreso. El presidente del Congreso era el señor Manuel Merino, que asumió la presidencia por muy breves días, me parece que 5 en total, porque las manifestaciones organizadas e impulsadas por los comunistas y por el Partido Morado, que es el partido al cual pertenece el actual presidente Francisco Sagasti, fueron feroces, fueron tremendas, fueron violentas y no pararon, como es su estilo, hasta no tener muertos, ¿no? Y esto nosotros lo vinimos diciendo desde el comienzo. Están buscando su muerto, porque esa es la metodología que han usado siempre para tomar el poder. Ya tienen un muerto y no tuvieron uno, tuvieron dos. Convirtieron a sus muertos en símbolos, ¿no? Los pasearon por calles y plazas, les hicieron monumentos, murales, romerías, los convirtieron en superhéroes, los pusieron al lado de los héroes de la independencia del Perú. A dos pobres chicos que murieron reventados en el asfalto, sabe Dios si asesinados por ellos mismos, porque nunca se esclareció. Y en ese momento, yo acababa de empezar el programa en octubre, había pasado solo un mes, este programa de Willax comenzó en octubre. Y entonces cuando eso pasaba, yo hice notar que en el Perú siempre la carne de cañón son los más pobres. Uno de estos chicos se llamaba Brian. Brian, el nombre en inglés, es un nombre clásico de chicos de clase muy popular a los que les ponen nombres en inglés porque les parece que esto de alguna manera suena bonito o les cae bien. Y entonces llamarse Brian en Perú es muy representativo y muy clásico de una persona que ha nacido en una clase media baja. Y yo usé esa metáfora del Brian para compararlos con los congresistas del Partido Morado, que son todos unos chicos pijos, que son todos unos hijitos de papá, que salían a las calles a decir hay que tumbar al presidente Merino, hay que recuperar la democracia, a tomar las calles, ¿no? Y entonces, claro, arreaban a los jóvenes más pobres a que salgan a la calle y se maten, mientras los chicos pijos estaban fumándose un porrito, por propia declaración, un porrazo, ¿no? Y viéndolo todo por la televisión. Cuando consiguieron sus dos muertos, yo salí furioso con esto, porque me pareció grotesco, obsceno, que hubieran mandado a la muerte a dos chicos que no tenían oficio ni beneficio. Los mataron y con eso Sagasti consiguió llegar al poder, con la sangre de esos muertos, y por supuesto hizo todo el show, y por supuesto invitó a los padres de estos pobres chicos al Congreso, al palco de honor, y les dedicó una poesía. No estoy bromeando, les recitó una poesía de César Vallejo en medio de la juramentación. Mira toda esta farsa grotesca. Y él se instaló en el poder para seguir cumpliendo con los objetivos del Foro de Sao Paulo, y etcétera, etcétera. Pero lo más increíble es que antes que a Sagasti propusieron como presidenta transitoria a Rocío Silva Santisteban, que es una congresista de izquierda radical que ha dedicado su tiempo a hacer talleres de poesía con algunas de las asesinas más sanguinarias que tiene el Sendero Luminoso. Y ella dice también que ese fue su trabajo pastoral, ¿no? Cuando yo he mostrado las fotos de esta congresista, a la que casi eligen presidenta de la República, por el amor de Dios, por unos poquitos votos se quedó, y probablemente por el machismo de los congresistas. Pero sí, eso es otro clásico. Esta comunista de manual iba a ser la embajadora de Sendero Luminoso en Palacio de Gobierno. Eso es lo que ella iba a hacer, porque hemos mostrado las fotos y no está con cualquier terrorista, está con las lideresas, está con la pareja de Abimael Guzmán, está con algunas de las acusadas por los crímenes más horrendos. Y cuando se lo dijimos con fotos, adivina qué hizo.
nos puso una demanda, nos puso una denuncia, una querella judicial, porque ellos saben que van a ganar todo en el Poder Judicial, porque ahí están sus Sí, hermanos, ahí sí los están tienen los tomado. camaradas que les van a hacer el favor. Ese es otro clásico curioso, el de la feminista a la que le gusta más un terrorista que el antipatriarcado. Esto es un clásico tremendo también. Beto, a partir de ahora, y entendiendo que esos resultados, obviamente y por los motivos expuestos, son fraudulentos, aún así estamos hablando de la mitad de la población contra la otra mitad. ¿Cómo va a gobernar Pedro Castillo todo eso? Va a ser imposible. Creo que fue John F. Kennedy que dijo que no se puede gobernar con la mitad del país en contra. Y eso es lo que tiene, si es que creemos en el resultado de la votación. Yo me animaría a decir que es hasta más que la mitad. Pero ese no es el punto. El punto principal y lo que a mí más me angustia, ni siquiera es el comunismo del señor proclamado presidente. ¿Sabes lo que es? Su poca inteligencia y su orfandad intelectual. Eso me parece aterrador. Haber puesto a un hombre de campo, a un personaje bucólico, romántico, ¿no? Como sacado de un cuadro o de una postal folclórica para encantar a las masas y para encantar a la prensa internacional, que en muchos casos ha caído rendida ante esta figura tan romántica del hombre de campo, ¿no? Poner los asuntos de Estado en manos de esta persona, que como bien has dicho en la introducción, no tiene la menor idea, no solamente de que es un monopolio, no tiene la menor idea de qué ha separado ahí, no tiene la preparación, no tiene el mínimo estudio. Se refiere a los libros en sorna, porque él dice que él no necesita acudir a libros empolvados porque su biblioteca es su nariz. Sí, sí. Lo ha dicho literalmente, porque él, digamos que absorbe o inhala la sabiduría del mundo y entonces no necesita leer, lo cual es evidente. Entonces vamos a tener una persona muy poco inteligente y con cero preparación, manejando los destinos del país. No hay forma de que el resultado sea el éxito. Sí, es un Evo Morales. No hay forma. Es un Evo Morales, pero normalmente los tipos con tan pocos recursos intelectuales, yo diría que es casi un esqueje, suelen ser violentos, suelen ser gente muy violenta normalmente, ¿no? Claro, porque le hace el poder a una persona que no está preparada y bueno, la comparación con Evo Morales ciertamente le queda enorme, ¿no? Evo Morales es Winston Churchill al lado de Pedro Castillo. Ojalá fuera Evo Morales. Impresionante. Vamos a cerrar así, Beto, no sin antes decirte que este estado de alarma es un medio hermano vuestro donde desde luego vamos a estar y yo voy a estar particularmente muy encima de la situación de tuya y de los compañeros de Willax. Daros las gracias por la lección de dignidad a la profesión y desde luego volveremos otra vez a compartir espacio. Muchas gracias. Es muy importante el apoyo que nos brindas. Es realmente alentador y emocionante ver nuestro hashtag No Tenemos Miedo en tu set de televisión. Yo sé que tenemos mucho en común. Hemos ejercido la profesión, creo que con la misma mística. Y al final, no importa si tú estás en España, yo estoy ahora en México. El lugar es lo de menos. Me parece que esta es una batalla que tenemos que dar todos los periodistas que creemos en la defensa de la libertad de expresión y en la defensa de la democracia. Así que donde ocurran vulneraciones en su contra, vamos a estar unidos porque los que no tenemos miedo somos cada vez menos y por eso mismo tenemos que estar más unidos que nunca. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Beto. Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta pronto. La
preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.